Bendito Padre Celestial, venimos delante de tu presencia a darte gracias, Señor, por la bendición de estar en tu casa de oración, Padre, pero a rogarte que nos ayudes a entender tu mensaje, que nos ayudes, Señor, a que el mensaje que tú tienes preparado para nosotros sea claro y lo podamos llevar a la práctica y que se quede en nuestros corazones, Padre. Te lo rogamos, Señor, y toma control desde este momento. Tu Espíritu Santo tome control de todo lo que se va a decir, Padre, te lo pido. En el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Ok. El mensaje de hoy se llama: tú necesitas la protección de Dios. Necesitamos la protección de Dios porque sin Dios no podemos hacer nada. Vamos a estar estudiando en Éxodo 12, capítulo 12, versículos 12 al 13. Y dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. El cristiano está protegido por Dios, y tiene al Espíritu Santo en él, y tiene a Jesús, quien intercede por él con el Padre. Pero hay ocasiones en las que los cristianos podemos ser vulnerables a los ataques de Satanás. Si Satanás es lo suficientemente paciente y puede encontrar el momento perfecto, nos puede presentar la tentación. Pero si tú te encuentras bajo la protección de Dios, estarás preparado para destruir los ataques de Satanás y no vas a caer en la tentación. Así es que lo que vamos a estar estudiando hoy es cómo tener la protección de Dios. Pero mire, si usted tiene algún vehículo, todos los vehículos funcionan con algún tipo de energía, un carrito, una camioneta, y cuando la gasolina se termina, cuando la energía se termina, el vehículo ya no sirve de mucho. Los vehículos son útiles cuando nos trasladan del punto A al punto B. Pero si no se puede mover porque no tiene gasolina o electricidad, no funciona, entonces no nos sirve para mucho. Pero si el vehículo tiene suficiente gasolina y nosotros lo usamos, entonces nosotros somos responsables de ponerle más gasolina antes de que se lo termine. De repente se escucha por ahí: ¿por qué el carro no prende? Pues porque no tiene gasolina. La raíz del problema no es la falta de gasolina. La raíz del problema puede ser que se le olvidó cargar gasolina, o tal vez que no tenía dinero para la gasolina, o que no había una estación de gasolina cerca. En las carreteras hay veces que pasan muchas millas sin una estación de gasolina. De la misma manera, el cristiano sin la protección de Dios no es capaz de soportar los ataques de Satanás. ¿Por qué dejé que me venciera la tentación? Vamos a preguntarnos. Bueno, porque no tenías la protección de Dios. ¿Cuál es la raíz del problema? Eso es lo que vamos a entender el día de hoy. ¿Cuándo necesitas de la protección de Dios? Vamos a estar leyendo. Y la pregunta: ¿cuándo necesitas la protección de Dios? La respuesta es cuando eres vulnerable. ¿Cuándo eres vulnerable? Bueno, vamos a ver. Ahí en Éxodo 12, lo que leíamos de la Pascua, en el versículo 3 dice: habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Era una instrucción que Dios les dio, que era una instrucción muy fácil de seguir. Tomen un cordero por familia y cómense. Muy sencillo, ¿va? Un corderito ahí asado, todo se tenía que asar y se lo tenía que comer juntos con su familia, con otras familias. Y en el versículo 6 y 7 dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierba amarga lo comerán. Muy fácil. Dios les había pedido que tomaran un corderito
que escogieran el cordero cuando fuera el día 10 del mes, que lo pusieran aparte y que el día 14 del mes se lo comieran. La idea era de tener un cordero sin defecto, y por eso lo iban a tener 4 días ahí apartado, para que si de simple vista se veía bien y el corderito no se quejaba esos 4 días, el corderito estaba a gusto, no tenía ninguna enfermedad, entonces sabían que no tenía ninguna enfermedad. Pero cuando lo iban a matar, la sangre no la iban a tirar, sino que la iban a usar para pintar los 2 postes de la casa y el dintel de la casa. Entonces, para que los hebreos fueran librados de la mortandad que venía esa noche, lo único que tenían que hacer era obedecer, matar al corderito, ponerlo en los dinteles de la puerta y esperar a que pasara el ángel de Dios que iba a matar a los primogénitos. Entonces, ¿cuándo eres vulnerable a los ataques de Satanás? Cuando no obedeces a Dios. ¿Qué iba a pasar si los hebreos no obedecían a Dios esa noche? ¿Qué iba a pasar si no ponían a la sangre en los dinteles? Bueno, el primogénito de su casa se iba a morir. Y no había manera de reclamarle a Dios, porque Dios les dio una instrucción clara y fácil de seguir. Así que cuando eres vulnerable porque no obedeciste a Dios. Vamos a ver por qué no obedecemos a Dios. Ya nos dimos cuenta que somos vulnerables y no obedecemos a Dios. Entonces, ¿por qué no obedecemos a Dios? No obedeces a Dios cuando no guardas las escrituras en tu corazón. Vamos a ver qué le pasó a Adán y Eva en Génesis, en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16 al 17, dice así: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La instrucción era fácil y sencilla: de todo árbol podrás comer, menos del árbol del bien y del mal. Pero ¿qué fue lo que pasó? Génesis 3, versículos 1 al 3 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios nunca dijo que el árbol no se podía tocar, pero Eva no guardó la palabra de Dios en su corazón, y eso la hizo vulnerable a desobedecer a Dios. Tal vez el problema no fue de Eva, tal vez el problema fue de Adán. Adán le dijo a Eva que no se podía comer del árbol, y Eva dijo: bueno, ¿por qué no? Se ve tan bonito. Porque Dios dijo que no se puede comer, pero mira, si está bueno para comerse. Y tal vez Adán ahí se le ocurre y dijo: bueno, mira, ni siquiera lo tocas. Pero Dios nunca dijo que no se podía tocar. Entonces, ¿cuándo desobedecemos a Dios? Cuando no guardamos las escrituras en nuestro corazón. Tú desobedeces a Dios cuando no guardas las escrituras de Dios en tu corazón. ¿Cuándo más desobedecemos a Dios? Cuando pensamos que la palabra de Dios solo aplica a los demás. A mí no, a los demás. Si seguimos leyendo ahí en Génesis 3, versículos 11 y 12, y Dios les dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Adán comió del árbol porque él quiso comer. Nadie lo forzó, nadie le torció el brazo, nadie lo obligó. Pero cuando Dios viene y le pregunta que qué pasó, él dice que la culpable es Eva, porque ella tenía que obedecer. Él no, nada más Eva. Esposos, ¿esto suena familiar? Le decimos a la esposa: tú busca a Dios, tú ora, tú lleva a los niños a la iglesia. Yo no. Bueno, la cabeza del hogar eres tú.
Tu familia es vulnerable cuando piensas que la palabra de Dios no es para ti. Así que ¿cuándo desobedeces a Dios? Tú desobedeces a Dios cuando piensas que la palabra de Dios solo aplica a los demás. Si no aplica para ti, si tú piensas que no aplica para ti, entonces vas a desobedecer a Dios. ¿Cuándo desobedeces a Dios? Cuando tú crees que Dios no tiene la razón. Seguimos en Génesis, capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice así: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Cuándo desobedeces a Dios? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Los hijos de Adán sabían lo que había pasado en el jardín del Edén, y sabían que a Dios le gustaba la obediencia. Si algo había enseñado a Adán y Eva, si algo les había enseñado a sus hijos, era la obediencia. Nada más porque desobedecieron, ahora tenían que trabajar. Nada más porque desobedecieron, ahora la tierra era difícil y tenían que comer con el sudor de su frente. Y sabían que si Dios decía algo, eso se tenía que hacer, ya lo habían aprendido. Abel y Caín en esta ocasión traen una ofrenda a Dios cada uno, y la Biblia nos dice que a Dios no le gustó la ofrenda de Caín, y que Caín se puso triste. Y no vamos a entrar en detalles de por qué a Dios le gustó más la ofrenda de Abel que la de Caín. Sin embargo, nos podemos preguntar, ¿por qué Caín se puso triste? Bueno, primero porque supo que Dios no estaba contento con su ofrenda. ¿Y cómo es que se entera Caín de que Dios no estaba a gusto con su ofrenda? La Biblia no nos dice que salió una voz del cielo que le dijo, qué fea ofrenda, o que le dijo, ¿por qué no eres como tu hermano? Él sabía que la ofrenda no era lo que Dios había pedido, pero creyó que Dios le iba a dar la razón. Nada más porque él decidió que esa ofrenda era lo suficientemente buena para dársela a Dios, entonces pensó que Dios tenía que aceptarla. Nada más porque pensó que él era el único, el primogénito de toda la raza, él podía decidir qué traerle a Dios. A veces nosotros ofrecemos cosas que a Dios no le gustan, y simplemente porque nosotros pensamos que es lo que Dios quiere, y lo hacemos sabiendo que a Dios no le gustan esas cosas. Pensamos entonces que Dios no tiene la razón. Pensamos que solamente yo tengo la razón, y entonces me pongo en una posición vulnerable, porque de esa manera estoy abriendo las puertas para que Satanás me pueda atacar. Entonces, ¿cuándo es que desobedeces a Dios? Cuando piensas que Dios no tiene la razón. ¿Cuándo más desobedecemos a Dios? Cuando permites que el rencor entre en tu corazón. ¿Qué pasó en el jardín? ¿Qué pasó en Génesis? Si vamos a Génesis nuevamente, ahí en el capítulo 4, versículo 5, la segunda parte del versículo 5 dice, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín no solo se puso triste porque su ofrenda no fue aceptada, tampoco reconoció que su ofrenda estaba mal, pero también dice la palabra que se ensañó. Ensañarse quiere decir enfurecerse, irritarse, deleitarse en causar el mayor daño posible a quien ya no puede defenderse. En otras palabras, estaba totalmente irritable, enojado, insoportable. ¿Alguna vez usted se ha sentido así? No es que sea malo enojarse, pero dejar que el rencor viva en nuestro corazón es algo muy diferente. Mire, el versículo 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios mismo vino a hablar con él y a tratar de calmarlo. Pero el rencor ya estaba habitando en el corazón de Caín. Cuando dejamos que el rencor empiece a ser raíz en nuestros corazones, cuando dejamos que ni aún después de que Dios viene y nos habla directamente a nuestro corazón, ni aún así decidimos cambiar,
entonces estamos dejando que el rencor nos gobierne. Y en el versículo 8 dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cómo desobedeció Caín a Abel? ¿Cómo desobedeció Caín a Dios? Matando a su hermano Abel. Mire hasta qué punto el rencor había entrado en su corazón. Desobedecemos a Dios cuando dejamos que el rencor crezca en nuestro corazón. Y si tenemos esa situación, que estamos desobedeciendo a Dios, si nos ponemos en una situación vulnerable, entonces necesitamos la protección de Dios porque estamos vulnerables a los ataques de Satanás. La siguiente pregunta es, ¿cuándo necesitas la protección de Dios? ¿Cuándo necesitas la protección de Dios? Cuando eres vulnerable. ¿Cuándo eres vulnerable? Cuando no obedeces a Dios. ¿Y cuándo no obedeces a Dios? ¿Cuándo desobedeces a Dios? Cuando piensas que la palabra de Dios solo aplica a los demás. Cuando tú crees que Dios no tiene la razón y cuando permites que el rencor entra en tu corazón. ¿Qué podemos hacer entonces para mantener la protección de Dios? Porque si somos vulnerables, entonces necesitamos la protección de Dios. Dice en el Salmo 119, 11, algo que parece una respuesta muy sencilla a la pregunta de cómo obtener la protección de Dios. Si nos ponemos vulnerables cuando no guardamos los mandamientos de Dios en nuestro corazón, bueno, para mantener la protección de Dios, el Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la respuesta parece sencilla. Lo que tenemos que hacer es una cosa, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y mire, más adelantito, en el mismo Salmo 119, versículos 114, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú, en tus palabras he esperado. Todavía más abajo, es el salmo más largo de la Biblia, en el versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La palabra de Dios debe de estar de continuo en nuestra vida. Debemos leer la Biblia constantemente para encontrar la protección de Dios en el momento de la lucha, de la desesperación, del ataque de Satanás. Debemos de encontrar la protección de Dios en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice el salmista que en la palabra ha esperado y que mucha paz tienen los que aman la ley de Dios. Así que al tener la ley de Dios, al tener en nuestros corazones la palabra de Dios, vamos a estar preparados para retener el ataque de Satanás y vamos a tener una vida llena de paz. Pero a veces no es tan fácil. A veces nos cuesta trabajo entender cómo es que tenemos que guardar la palabra de Dios o cómo ponerla en práctica. Proverbios 1:7a dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y el temer a Jehová no es otra cosa que obedecer a su palabra con reverencia. Si nuestros padres nos regañaban un poquito fuerte, aprendimos a temer al castigo, pero aprendimos también a obedecerles y teníamos ese respeto. Así que el temor de Jehová no es otra cosa más que obedecer a Jehová. Y lo que le pasó a Adán y a Eva es bien interesante y a todos nosotros nos puede pasar. Ellos cayeron por causa de la desobediencia y porque no entendieron lo importante que era de mantener la palabra de Dios tal como Dios se las dijo. Le añadieron ahí, y no se puede tocar. ¿Quién le dijo a Eva que no se puede tocar? Nadie. Pero cuando alteramos la palabra de Dios, cuando no entendemos que la palabra de Dios debe ser tal y como es, entonces no podemos obedecer a la palabra de Dios ni la podemos tener en nuestros corazones. Proverbios, ahí adelantito, Proverbios 2, versículo 1 dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Versículo 5 y 6, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Jehová. Y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Para entender cómo obedecer a su palabra tenemos que entender el temor de Jehová. Y para entender el temor de Jehová tenemos que recibir las palabras de Dios. Dice Proverbios, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares en tu corazón. Pero no siempre es fácil.
Hacer la voluntad de Dios no es siempre fácil. No es siempre fácil apegarnos a las Escrituras. No siempre podemos cumplir el propósito de leer la Biblia todos los días. Pero lo bonito de esto es que Dios sabe que nos cuesta trabajo. Así que Él entiende que a veces no es que no querramos, sino que a veces nos cuesta más de trabajo. Y Dios le dice a Josué, en el libro de Josué capítulo 1, versículos 7 al 9, le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le dice nuevamente: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. A Josué, ¿quién fue Josué? El líder que tomó el control del pueblo después de que Moisés muere. A Josué, el que trae el pueblo de Israel a la tierra prometida, el que divide la tierra, el que se la da a todas las tribus, el que conquista la tierra prometida para el pueblo. Dios le manda que no se aparte, que de su boca no se aparte el libro de la ley. Le dice que se esfuerce, porque sabía que era una lucha difícil conquistar toda la tierra para el pueblo de Israel. Y esta expresión de que no se aparte de su boca el libro de la ley es bien interesante, porque nosotros leemos la palabra, entonces está en nuestros ojos. Nosotros tal vez escuchamos que alguien nos lee la palabra, está en nuestros oídos. ¿Cómo es que este libro de la ley no se va a apartar de la boca? Hablando, repitiendo la palabra, aprendiéndonos la palabra de Dios, de tal manera que la podamos decir. Dice: medite en él día y de noche. Y 2 veces le dice que se esfuerce, que sea valiente, que no desmaye. Porque mantener la palabra de Dios en sus corazones tiene un esfuerzo, involucra un esfuerzo. Lleva un esfuerzo extra, y llevaba un esfuerzo extra por parte de Josué lograr todos los éxitos, y también requiere un esfuerzo extra de nuestra parte para tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Entonces, a la pregunta: ¿qué puedo hacer para mantener la protección de Dios? La respuesta es guardar sus mandamientos en mi corazón. Pero si no puedo encontrar los mandamientos, si no leo la palabra de Dios, no sé dónde están los mandamientos de Dios, no puedo guardar los mandamientos de Dios. Si alguien me dice: ve y guarda $1,000,000 en el banco, bueno, le digo: pues dame primero el $1,000,000 y después lo guardo en el banco. ¿Cómo puedo guardar los mandamientos de Dios en mi corazón si no leo los mandamientos de Dios? Tengo que leer su palabra, tengo que confiar y esperar en las promesas de su palabra. Cuando lea la palabra, tengo que encontrar versículos que los voy a hacer míos. No solamente es leer la palabra y checar, hacer el check, ya leí hoy, ya leí mañana, ya leí toda la semana. Es meditar en la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios de tal manera que vamos a encontrar un versículo que va a ser nuestro. Lo vamos a leer y vamos a volver a leer hasta que se vuelve nuestro versículo. Y entonces tenemos que estudiar las Escrituras lo más posible para poder mantener la protección de Dios. Usted tal vez dirá: bueno, pues ¿por qué necesito la protección de Dios? ¿Por qué necesito estar preparado para cuando venga la tentación? Bueno, porque ¿quién estará exento de la tentación? Usted tal vez está pensando que estudiar la palabra de Dios en todo el tiempo es demasiado. Eso es para los pastores, para los líderes de la iglesia, para los fanáticos. Yo no soy un fanático. Y yo no necesito tanta palabra de Dios, y yo ni siquiera soy tentado porque no hago nada para la iglesia. Usted estará tal vez pensando. El primer error es pensar que la tentación no es para mí. Y que eso que le pasó al otro hermano, a mí nunca me va a pasar. Yo sé mejor, yo sé más que él. Y yo puedo reconocer la tentación cuando la veo. ¿Y qué tal que empezamos a ver la tentación ya cuando estamos adentro de la tentación? Mire, el caso más común que tenemos es el caso de Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 3, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mire, el diablo se esperó 40 días antes de tentar a Jesús. Jesucristo estaba en el desierto orando en la presencia del Padre, lleno del poder de Dios. Y a los 40 días, siento un poquito, oye, como que ya empieza a hacer hambre. Sintió hambre. Y el diablo que estuvo ahí los 40 días esperando, dijo: ahora es cuando. En el momento que Jesús dice: tengo hambre, le digo: bueno, pues aquí están estas piedras, conviértelas en pan, tú tienes todo el poder. El diablo atacó a Jesús en el momento que él pensó que era más vulnerable. Pero la respuesta de Jesús es impresionante. La respuesta de Jesús, lo leemos en el versículo 4, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué bonito, escrito está, ya aquí está en la Biblia. Cuando venga el tentador, dile: está en la Biblia, no me puedes hacer eso. En el versículo 7, que contestó Jesús a la segunda tentación, Jesús le dijo: escrito está también. Le dice la misma respuesta: no tentarás al Señor tu Dios. En el versículo 10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Ya te dije, pues déjame en paz, está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 3 veces fue tentado y 3 veces contestó: escrito está. La protección de Dios no solo la necesitan los que tienen una posición en la iglesia, sino todos aquellos que son tentados. Y si el mismo Jesús fue tentado por el diablo en persona, ten por seguro que alguno de sus ángeles va a tratar de meterte en la tentación. Tenlo por seguro que vas a tener alguna situación en donde vas a ser invitado a hacer algo que no le agrada a Dios. Mire, y para tener un poquito más claro qué pasa con la tentación, vamos al libro de Santiago, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Este pasaje claramente nos indica que Dios no está en el negocio de tentar a las personas, no mete a nadie a tentación. Así que la tentación debe venir del diablo y de sus ángeles, ¿va? Pero no solo viene del diablo, no solo viene de sus ángeles. El versículo 14 ahí mismo dice: sino que también uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mis hermanos, la tentación también viene de nuestros propios gustos, deseos y pasiones. Y la Biblia nos dice que en donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. La tentación no solamente es para los pastores, los grandes líderes. La tentación viene también para aquellos que no se ocupan de estudiar la palabra. Mire, Mateo 5:21 dice en el capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 21 dice: porque donde está vuestro corazón, ahí estará también. Dice: porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Ajá. Y si tu tesoro no está en la Biblia, si no encuentras algo precioso en la Biblia, si el estudio de la palabra de Dios no es una prioridad en tu vida, entonces lo más probable es que no recuerdes las Escrituras, y entonces que tu propio estilo de vida sea el causante de las tentaciones que estás teniendo. No es una prueba de Dios, es un deseo de tu corazón que no has podido controlar, porque la palabra de Dios no reina en tu corazón. Ahora bien, la tentación como tal no es pecado, no es mala. La tentación simplemente es el principio antes de que venga el pecado. A Eva, antes de que pecara, primero vino el diablo y le dijo: mira, ¿con qué Dios os ha dicho? Y ella contestó. Hasta ahí no había ningún problema. La tentación simplemente estaba ahí. El pecado fue cuando ella empezó a pensar: y se ve lindo para comer, qué bonito fruto, y entonces peca. Si somos tentados, todavía no estamos en pecado.
pero necesitamos estar listos para reprender, para detener, para vencer a la tentación. ¿Cuándo necesitas la protección de Dios? Cuando eres vulnerable. ¿Cuándo eres vulnerable? Cuando desobedeces a Dios. ¿Cuándo desobedeces a Dios? Cuando piensas que la palabra de Dios solo aplica a los demás. Cuando tú crees que Dios no tiene la razón. Cuando Él dice que por cual todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, tú dices, no todos, pero yo no, yo soy una buena persona. Cuando tú crees que Dios no tiene la razón, entonces desobedeces a Dios. Y cuando permites que el rencor entre a vivir en tu corazón, estás empezando a desobedecer a Dios. ¿Qué puedes hacer para mantener la protección de Dios? Fácil. Guarda sus mandamientos en tu corazón. Confía y espera en las promesas de la palabra de Dios que ya has hecho tuyas. Y estudia las Escrituras lo más posible. ¿Quién está exento de la tentación? Nadie. Nadie. Los que tienen una responsabilidad más grande en la iglesia son tentados por los enemigos de Dios para que no lleven a cabo la obra de Dios. ¿Se imagina el impacto que hubiera tenido que Jesús pecara? Imagínense. Por eso el diablo tenía particular interés en que Jesucristo fuera tentado y pecara. Y por eso Él fue en persona a encargarse del trabajo. Pero los que no son tan metidos en la iglesia, los que no son unos fanáticos, esos son tentados por sus propios deseos, que todavía no han sido controlados porque no tienen la palabra de Dios en su corazón. Así que ya sea que tú eres una persona tremendamente metida en el servicio con Dios, o seas una persona que apenas estás empezando con Dios, que no sabes a nada, o que aún no has entregado tu corazón a Dios, por supuesto, todos vamos a ser tentados. Y la solución está dada en la palabra de Dios, en mantener la palabra de Dios en nuestro corazón. Dice Josué 1:8, ¿se acuerdan? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La respuesta a todas las preguntas es lo que Dios le dijo a Josué. Nunca se apartará tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche y haz conforme a todo lo que está en el escrito y todo te va a ir bien. Cualquiera que sea tu pasatiempo favorito o tu actividad favorita o lo que más te gusta hacer, la invitación de Dios para nuestra vida hoy es que hagamos de la palabra de Dios nuestro más preciado pasatiempo, para que cuando venga la tentación podamos decir como Jesús, escrito está, y el diablo, mi hermano, el diablo va a huir, la tentación se va a desaparecer. Mire, en Mateo 4, cuando Jesús es tentado, en el versículo 11, al final, dice, ¿qué va a pasar cuando respondas como Jesús? El diablo entonces le dejó, dice la palabra, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Mi hermano, cuando podamos responder como Jesús respondió, cuando podamos atender y estar listos para cuando venga la tentación y tengamos la palabra de Dios en nuestros corazones, Satanás va a huir y vamos a tener ángeles que nos van a ayudar, que nos van a servir, que nos van a estar llevando por el camino correcto y nos van a ayudar a donde quiera que vayamos. Así que, hermano, hagamos de la palabra de Dios el pasatiempo número 1 en nuestras vidas. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos nuevamente por tu palabra, Señor, porque tu palabra es clara y eficaz. Señor, necesitamos de tu protección espiritual y la necesitamos, Señor, constantemente. Así que, Padre, te ruego que nos ayudes a recordar este sermón, que nos ayudes, Señor, a llevarlo a la práctica, a tenerlo siempre en nuestro corazón. Y, Padre, a que meditemos en tu palabra, que escudriñemos tus escrituras, porque en ellas os parece que tenemos vida eterna, dice el Señor. Ayúdanos a escudriñar tus palabras, ayúdanos a aprender la Biblia, Señor. Ayúdanos a encontrar ese versículo que es nuestro versículo, el versículo que tú nos has dado para hacerlo nuestro, Señor, y que sea el versículo que nos va a guiar toda la vida, Padre. Ayúdanos, Padre, te pido y te ruego que cada uno de los que están escuchando este sermón, Señor, sean tocados, sean transformados y que su vida sea diferente después de escuchar este sermón, Padre. Gracias por tu mensaje. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra.
Te bendecimos y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro querido Salvador. Amén. Amén. Gracias, Señor.